Al fin vamos a llegar al primer versículo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Después de casi medio año de estarnos poniendo en este contexto, hoy nos faltan varios amados hermanos por distintas razones. Vamos a orar por ellos. Qué bueno que se acerquen. Así que vamos a hablar de diversos temas. Tenemos hoy método inductivo, tenemos un par de hojas que fueron un poco accidentadas, ya les contaré. Vamos a hablar acerca de lo que tú enviaste de coronavirus, porque hay una serie de cosas y vamos a ponernos en el contexto bíblico de lo que eso quiere decir. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta mañana, Señor, por esta fría mañana. Gracias, mi Dios, porque si de algo tenemos la certeza es de que tú estás con nosotros y por nosotros. Te damos las gracias por el poder de tu palabra, porque, Señor, como platicábamos hace un momento con Johnny, tú eres esa Torah viva, tú eres el árbol de la vida. Señor, y por tu sangre hemos sido admitidos delante del trono de tu gracia y hoy tenemos acceso, Señor, a esa arca del pacto que eres tú también, en donde descansan tus mandamientos, Señor, tu enseñanza, donde descansa el pan de vida que también eres tú, Señor, y esa vara de almendro que volvió a florecer porque tú ciertamente resucitaste. Hoy, Señor, ya más los querubines no tapan la entrada del lugar santo, del lugar santísimo, del trono de tu presencia, para hallar gracia y misericordia, mi Dios. Y hoy te la pedimos, Padre, que nos des abundantemente esta sabiduría. Queremos beber de los ríos, Señor, de tu presencia, del caudal de tu espíritu y conocer lo que hay en lo secreto de tu corazón, mi Dios. Te damos gracias por entender que estos son los últimos tiempos finales. Y gracias, Señor, porque ya sea que vayamos o que nos quedemos, tu mano y tu callado siempre nos infunden aliento, Señor. Porque no somos hijos de ira para perdición, sino, Señor, manada pequeña, tuya, Padre, ovejitas de tu prado, la niña de tus ojos. Así que te damos las gracias por estar en este lugar. Dirige tú esta clase, que sean tus palabras, Señor. Todos nosotros nos inclinamos delante de tu presencia, con rostros a tierra, Señor, suplicándote la revelación de ti mismo. Te damos gracias y oramos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿por dónde comenzamos? Estamos ya en Purim Sameach, o sea, felices fiestas de Purim. Si vieron ayer el programa, fue una breve recapitulación de lo que hemos platicado aquí y de lo que incluso hace un año platicamos en el programa, como la profecía, o sea, no es algo que se quedó en el ayer, sino que como dice, exacto, sino que como dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que fue será y volverá a suceder. Y vemos cómo sucede, y hace unos años, en el 2015, estábamos juntos. Justamente era Purim, si ustedes se recuerdan, un día miércoles, exacto, y justamente el señor Netanyahu estaba en el Congreso de Estados Unidos, que fue impresionante para nosotros ver. Bueno, hemos compartido tanto, ¿verdad?, a lo largo de estos años en el caminar en el Señor, en estudiar la palabra, e ir viendo todos los eventos que se están dando a la luz de la palabra, ¿verdad? Pero creo que a mí en lo personal me tocó mucho el corazón, ver cómo el primer ministro israelí pues volvió a repetir la historia de Esther, ¿verdad? Fue una cosa, y compartirlo con ustedes fue impresionante, de verdad. Hemos visto cosas tan impresionantes y lindas, ¿verdad? Juntos. Entonces, pues estamos, hoy es último día de Purim. Y es importante saber que para este tiempo el Señor nos puso sobre esta tierra, ¿verdad? Que eso no se lo dijo solo a la reina Esther, sino que a cada uno de nosotros. Tenemos un rol, un papel importante. Está en nosotros creer que es el poder del Espíritu Santo el que se mueve, y no nosotros en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra prudencia, ni en nuestro entendimiento, sino que todo es por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? Bienvenidos a quienes ya se están conectando. Es un gozo, y quienes se van a ver esta transmisión más tarde, al doctor Sandoval desde Houston. Saludos.
esperamos que nos pueda ver y que pueda estudiar con nosotros Apocalipsis. Y están por venir también unas hermanas, esperamos que lleguen a tiempo, que también se van a añadir al estudio, ¿verdad? Entonces, para ya después quedarnos enfocados en lo que es propiamente Apocalipsis, vamos a hablar del famoso coronavirus. Se dice tanta cosa, ¿verdad? Ya solo de eso hablan. Que sí, y realmente esto es una guerra mediática y bacteriológica, ¿verdad? Hay influencias, gobiernos importantes que quieren menguar a otros. Además, sabemos de estas agendas para menguar la población, ¿verdad? Y la economía. Y la economía, exactamente, Silvita, así es. Exactamente, una cuestión en la economía, porque vemos que el lunes cayó el Dow Jones, ¿verdad? Con unos números estrepitosos, la bolsa cerró por unos minutos. China es, sí, ¿verdad? Lo que es impresionante, ayer quería hacerlo, pero ya no lo vi, en cuánto está la medición de la polución en China, porque hace un mes más o menos había bajado el 25%. Yo le estaba preguntando a alguien que es experto en clima y me decía que este frío que estamos viviendo no tiene una relación directa con esa situación, sino que esta es la cola del invierno en el norte, ¿verdad? Yo personalmente no me recuerdo hace muchos años haber experimentado frío en marzo. No, nunca. Yo me recuerdo que cuando era pequeña sí, eventualmente hacían... Pero no en marzo. En marzo era que uno siempre dijo, ay, calor de marzo. Sí, el calor de marzo. Pero nunca era frío de marzo. Exacto, frío de marzo. Yo por un lado estoy agradecida. Y la luna. Yo la estoy luna con el frío. también. La luna que está. Exactamente. Ahí sí pusiste el punto sobre la llaga. Exacto. ¿Qué dices tú de la luna? Bueno, como digo, físicamente está bellísima. Hermoso. Bellísima. Sí. Con tanta luz y esplendor. Sí. Pero como se sabe que es Israel, ¿verdad? Exactamente. Entonces no sé qué. Exacto. Bueno, vamos a terminar el tema del coronavirus y luego vamos a tocar Purim y espero que nos dé tiempo para Apocalipsis. Entonces, en sí, el tema propio del virus como tal cosa es un virus que ha estado, o sea, que siempre ha existido, ¿verdad? Sí. Que siempre ha existido, como cualquier virus de gripe. Lo que pasa es que este tiene un alto nivel de contagio, pero la mortandad realmente es muy baja, porque de cada 100 mueren 2. Sí, tal vez se muere más de ébola. El ébola sí fue al 80% del 100. O sea, eso sí fue terrible. Y el SARS, También. o sea, también fue 8 de 100. O sea, era todavía más alto. Lo que pasa es que el nivel de contagio del coronavirus es muy alto. Sí, es más rápido. Eso es lo que sucede. Ahora bien, yo compartí en Facebook las instrucciones que me parecieron muy acertadas de la jefe de infectología del Hospital Roosevelt y explicaba que podríamos dividir a la población en un triángulo. La parte de la base es la población en sí que puede contagiarse y que no tiene ningún riesgo. Yo lo voy a traducir a términos chapines, lo que nuestras abuelitas decían, una fiebre, una gripe estomacal, ¿verdad? Que todos hemos pasado, todos hemos vivido, a veces nos ha dado más fuerte, pero no pasa más. Luego, en la cintura del triángulo, ya se reduce a las personas que tienen alguna otra enfermedad que los hacen más vulnerables, ¿verdad? Exacto, las enfermedades respiratorias, las enfermedades renales y las coronarias, ¿verdad? Y de eso, el pico de arriba es realmente la gente que ya pasa a un nivel de gravedad que viene siendo mínimo y estamos hablando de esa tasa del 2%, ¿verdad? La población más vulnerable es la que está arriba de los 70. Me parece que arriba de los 50 ya hay cierto nivel de contagio mayor. Los niños es el 0%.
¿verdad? Sí. Entonces ella explicaba, si a usted le da coronavirus, quédese en su casa, por favor. En otras palabras, esto lo digo yo, no venga a ser molotera al hospital, porque ni los vamos a poder atender a todos, ni amerita. Y si en cambio se puede pescar otra cosa, o usted contagiar a alguien que sí tenga una enfermedad de alto riesgo, y entonces, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció muy acertado, ¿verdad? Ahora, si usted y práctica, si usted ve síntomas ya de una tos de ahogo y ya complicaciones respiratorias, entonces sí recurra al hospital, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista bíblico? Estas cosas son cosas que han sucedido siempre en el mundo. ¿Por qué? Porque pecamos y porque entró la enfermedad, la muerte, la destrucción, y ustedes ya saben, lo hemos hablado hasta el cansancio en Génesis. ¿De dónde los virus? Pues a la Biblia no se le escapa. En Génesis capítulo 6, cuando se estudia por el código equidistante de letras, encontramos que a partir del diluvio se desataron los virus y las bacterias sobre la tierra. O sea, que la Biblia no lo sepa, imposible. Ahí está, ¿verdad? Ahora bien, que si son ya los juicios de Dios, que si nos vamos a ir a lo que dice la palabra. Y quiero comenzar primero con esto de que algo tocamos la semana pasada, de que declare, que confiese y que no diga, y que sí diga, que le da poder, que no le da poder, que sí le da poder. La semana pasada hablamos acerca del logos, ¿ustedes se recuerdan? Sí. ¿Verdad? Y hablamos acerca de las dos posturas. Quien no lo ha visto, yo les aconsejo que lo vean, porque eso creo yo que amplía los parámetros para entender todas estas cosas. Hay mucho que viene detrás de nuestras expectativas o de nuestras falsas creencias. Y esto de que no diga porque está coronando, no. El nombre del virus atiende a la forma del virus. Es una descripción, no es que lo estemos coronando, es que simplemente... Exacto. Como exacto, que tiene lo describe. Que lo describe, es una descripción. Nada que lo estamos coronando. Vaya al griego, consulte qué quiere decir corona y entonces va a entender. No, nosotros ni le vamos a poner más ni le vamos a quitar con que digamos el coronavirus o el coronavirus. Ojo, porque lo que sí es un problema es creernos nosotros que por hablar le vamos a dar poder o le vamos a quitar poder, porque esto no es ni más ni menos que nueva era. La falsa confesión positiva, porque la palabra dice que confesamos la palabra, por cuanto creí también hablé, ¿sí? Pero el que establece los decretos y los estatutos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, porque los creemos, los repetimos y los hablamos. Pero si yo le digo ahorita, mira Silvita, porque yo lo estoy creyendo y por el poder que hay en mi boca, te vas a volver pelirroja, ¿ustedes creen que se va a volver Silvita pelirroja? No. O aquel Mercedes que está afuera, me voy a concentrar y voy a creer con fe. Toque lo que es suyo. Toque lo que es suyo. Sí, no es eso. Pero sí, la iglesia está siendo engañada con falsas doctrinas, como dice Pedro, como dice Timoteo. Y esas sí son doctrinas de error, satánicas, demoníacas. Porque lo que está haciendo es haciéndonos creer que nosotros somos, ¿se recuerdan? Eso, por eso les estoy diciendo, miren la clase de la semana pasada. Pequeños diosesitos. ¿Verdad? Entonces, se dan cuenta cómo la mentira entra en la iglesia y la iglesia dice, sí, ahí vamos todos. Han habido apóstoles, ¿verdad? Que a mí realmente hubo alguien, yo tengo un amigo en Facebook, es un muchacho que verdaderamente sabe la palabra, es judío, y maneja la palabra de verdad, y ha puesto unos videos que a mí, les digo la verdad, es que me ha causado gracia.
Y como él lo ha enfocado, yo digo, este muchacho de verdad que es todo un guerrero con la espada. Está ¿verdad? entendido. Entendido. Y entonces dice, el fulano, sutano, mengano, y pone ahí las declaraciones, fuera coronavirus de no sé qué país, fuera de América, fuera. Y ahí está que está en México, y está que está en no sé dónde. ¿Quién queda como charlatán? Es como que la palabra no tiene Y como que la palabra no tiene poder, porque no está usada en los términos bíblicos. Por supuesto, yo no estoy diciendo que hay hombres que escuchan, así como Elías, la voz de Dios y que son enviados por el Señor y que le dice, retroceda al sol y retrocede. Yo no estoy diciendo eso, por supuesto, pero yo no estoy diciendo, pero estoy diciendo, más bien, que eso de que repita y porque así se le va Se va a ir. Sí, a ir a volver a... Eso no es bíblico. Como brujería, ¿no? Exactamente, Silvita. ¿Verdad? Eso es hechicería cristiana. Eso es. Por eso hay que tener cuidado con todo lo que leemos, con todo lo que oímos, con todo lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que comemos. Porque en el hoy por el hoy, lo que abunda es eso, falsos vientos de doctrina que son hechicería, manipulación. Dígame si no es manipulación. Usted le da poder con repetir coronavirus. Analícenlo. ¿Qué poder le puedo dar yo con? ¿Qué poder? ¿Quién soy yo? Pues, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por supuesto. Si el Señor manda a sus siervos los ungidos, eso es otra cosa. Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Miren cuánto charlatán ha dicho cuánta cosa. Y yo pregunto, ¿cuáles son los frutos de todo lo que han dicho? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hablamos. Ahora, pasándonos a otro asunto. Lo que en donde sí no hay manipulación es en el cielo. ¿Quién puede hacer que la luna brille más o brille menos? Solo Dios. ¿Verdad? Por eso dice Génesis 1:14, ¿qué serán? ¿Qué cosa? Las señales. Las luminarias serán las señales. ¿Para qué cosa? Para sus festividades, para sus moadim. Ya lo vimos también un par de videos atrás. ¿Verdad? Entonces, como bien lo señaló Lili, efectivamente. ¿Y cómo sabemos? Y por cierto, estoy escribiendo una gotita de miel desde la semana pasada que se me quedó ahí. Pero acerca de eso, ¿cómo podemos enlazar la profecía bíblica y saber que realmente las cosas que están pasando efectivamente son o no son alguna cuestión de profecía, de palabra? Y aquí voy a regresar brevemente a lo del coronavirus, porque hay cosas que sí no se pueden trastocar. Hay cosas que son evidencia, ¿verdad? Entonces, como bien lo dijo Lili, la luna está hermosa. Yo posteé en Facebook, si lo quieren ver, todos los eventos celestes que van a ocurrir. Exacto, y uno de ellos fue justamente esta aparición hermosa de la luna en todo su esplendor. Da la casualidad, ¿verdad?, que para los que estudiamos la palabra sabemos que no hay casualidades, que aparece justamente en la conmemoración de Purim, o la celebración de Purim. ¿Qué es Purim? Pues Purim es una fiesta que no es de santa convocación, es decir, que no es de las de Levítico 23, pero que sí es bíblica, porque está asentada en el libro de Esther. ¿De qué se trata esta fiesta? Pues de recordar que Dios libró a su pueblo de la destrucción del enemigo. ¿Qué enemigo era este? El que se levantaba en contra del conocimiento de la palabra, porque efectivamente en el libro de Esther, si quieren vamos para allá, lo vamos a... mira, y también tiene que ver la esplendorosidad, porque así es Sí. lo que tiene Sí. como quiere el Señor que sea su iglesia. Sí,
Sí, vamos a hablar ahorita, dame un momentito. Ay, vamos a ver, bueno, voy a buscar yo los versículos. Denme un segundo que creí que los traía aquí más adelante. Esther. Ahorita les digo qué versículo es. ¿No es 9:18 que habla de la fiesta de Purim? No, primero vamos a ver, por favor, el versículo 4:8. No. Primero el 3:8. Primero el 3:8. ¿Alguien lo tiene ahí? Aquí. Sí. Sí. A ver, Y ¿quién me dijo hace Amán, favor? y dijo, A ver, las dos juntas, las tres juntas. Dale. y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿A quién se lo dijo? Guardan todo. A Israel. O sea, Amán se lo estaba diciendo Al rey Asuero. al rey Asuero, a Hashverosh, Fuera en contra Sí. de- para que ¿qué hiciera? Se fuera en contra del pueblo. De Israel. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado de Israel? Guardar la Guardar la Torah. Torah. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el lío de todo el asunto? Guardar Torah. Guarda Torah. ¿Se recuerdan si nos vamos a Génesis, que no lo voy a hacer ahorita? Perdón, no Génesis, de Éxodo. ¿Se recuerdan ustedes que el problema precisamente con el padre, pues que no es su papá, ¿verdad? Pero es abuelo, creo yo, no sé, de Amán, era precisamente, exacto, guardar Torah. Amalek odiaba al pueblo judío por guardar Por Torah. guardar Torah. El enemigo de la El enemigo de la Torah, Daniel, capítulo 2. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué los metieron al foso? Por Por guardar guardar Torah. ¿Y cuál es la mentira del día de hoy? Guardar. Guardar Torah. Exacto, que se te van encima por guardar Torah. Entonces el lío es el mismo, ¿verdad? Pero Dios siempre ha librado a su pueblo. Y en el caso específico de Esther, ustedes ya saben, no voy a contarles la historia, en la manera en que el Señor, a pesar de que había un edicto real, ¿verdad? El Señor dio la manera para que su pueblo se defendiera y finalmente mataron a los 500, ¿se recuerdan? Que hicieron una gran matanza a los judíos en contra de los medo-persas. Además de lo que se registró, mataron a los 10 hijos de Amán. Y esto es una señal profética, que de eso hablamos ayer en el programa, para años después, con otra fiesta de Purim, ¿verdad? En la cual el Señor le dio la victoria a su pueblo finalmente, ¿verdad? Y colgaron a los 10 criminales, estos nazis. Y posteriormente, en el 2015, vimos cómo Netanyahu cumplía nuevamente, y no es casualidad que el pedido de Netanyahu haya sido al Congreso para la regulación de las armas nucleares. ¿A quién ni saben de quién? De los persas. De los persas. Porque precisamente Irak es el pueblo persa, ¿verdad? Así que eso no es ninguna casualidad. Y ustedes pueden buscar en internet que Obama no dejó de mostrar su descontento en contra de Netanyahu y del pueblo del libro. Amén. Pero el Congreso le extendió la cuerda, ¿sí? Y a partir de eso se han venido desempacando una serie de cosas tremendas, ¿verdad? Y eso que no vamos a hablar hoy del Shemitah, o sea, el año de reposo. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Te iba a preguntar. Fíjate que no coincide exactamente con el Shemitah, pero ¿te acordás tú que el último Shemitah vimos, nosotros precisamente seguimos la evolución de la bolsa de valores, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Verdad? Y que muy probablemente el año que siguió fue el jubileo, ¿verdad? De ese El año. Shemitah. De Porque ese. ¿te acordás tú que el 14 y el 15 fueron las lunas, se empezó a anunciar todo el asunto y después fue el Shemitah? Sí. Y me parece a mí que podría ser el
el jubileo, ¿verdad? Aunque si tomamos el año 67, 1967, porque Para es... 50 son dos. ahí está. Ajá, Pero es 217. Exacto. Y porque además lo que pasa es que, recordate tú, aquí hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? Muchas cosas que tomar en cuenta, porque además está también los 70 años de la nación de Israel. Y también es un retorno del cautiverio babilónico. Ah, sí. ¿Verdad? Son los 70. Juntos, Sí, hay muchas cosas juntas, entonces... Por lo cual tampoco eso nos ayuda con las fechas. Exactamente. Porque no- Pero sí sabemos que es un más menos, que estamos por aquí, ¿verdad? Sí, es un más menos. O sea, no estamos tan perdidos, Ajá. ¿verdad? Entonces, por ahí debiese ser. Entonces, si del 67 más 50 son 2017. 2017, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que pasaron eventos importantes? ¿Verdad? Sí, Porque, ese era ya el último jubileo, pues. pues muy probablemente sí podría haber sido el 120, ¿verdad? O a lo mejor el 119, Ah, bueno, sí, nadie sabe, ¿verdad? ¿verdad? No lo sabemos, pero estamos por ahí. Además, acordate, tendríamos que hablar mucho de profecía hoy, pero que es a la víspera del sexto milenio, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú? Oh, perdón, del séptimo milenio, la víspera, o sea, terminando el sexto milenio, ¿verdad? Entonces es un... Que es casi así. Ujú, sí, es un más menos, ¿verdad? Que yo no me atrevería a decir en el próximo jubileo. Pero los que estamos expectantes estudiando Torah sabemos que estamos Muy Estamos en cerca. el límite. Estamos ya en los últimos minutos del reloj, sí, Entonces, definitivamente. muy de acuerdo a lo que dice Esther, ¿verdad? ¿Quién sabe si para estos tiempos? Exacto, definitivamente. Ahora regreso al coronavirus. Y les voy a contar algo que a mí particularmente me conmocionó. Justamente, sí sabemos todos que es Parashá y Haftará, ¿verdad? Sí. Bueno, justamente cuando se estudió la Parashá acerca del Levítico, ¿qué es? 16, no recuerdo ahorita, acerca de la comida, fue el anuncio del coronavirus. Eso sí no es manipulación. No, pero como también lo dicen que el coronavirus no fue Por alimentos. no fue por eso. Exactamente. Ya no fue por alimentos. Es que, mira, se ha especulado tanto, se ha especulado mucho, ¿verdad? Y entonces yo, como no tengo bases sólidas para decir algunas cosas, prefiero no decirlas, ¿verdad? Sí es una guerra bacteriológica, eso sí lo sabemos, Sí. ¿verdad? Sí podría haber salido de la ingesta de alimentos de animales y prohibidos, ¿verdad? exacto, y ser usado con los fines que a cada quien Le le convenga. convenga, Sí. ¿ya? Ajá. ¿verdad? Pero sí puede venir de esa, El origen de eso. el origen de ahí, desobediencia, exactamente, porque de esa desobediencia, ¿verdad? exactamente, de eso, Comen de contra la Torah. murciélagos, Todo lo que serpientes. Sí, ¿sabes? y otra vez regresamos al tema del asunto, ir en contra de la Torah. Ajá. ¿Verdad? ¿Estará abolida o no estará abolida? Entonces, ahí esta es la evidencia. Entonces, regresando a Purim. Como tú bien lo dices, Lili, efectivamente la luna habla de Israel y el sol de las naciones. Y vemos a la luna brillando con todo su fulgor. Seguramente veremos algo. Bueno, ya saben ustedes que Israel nunca está sin qué hacer. Siempre está ocupado, siempre lo tienen ocupado, ¿verdad? Pero ahorita es importante ver que están las elecciones, ¿verdad? Y pues bien reñidas. y bien reñidas, sí, porque Netanyahu no ha logrado todavía No ha logrado la mayoría. Había una aparente victoria, Sí. pero Aparente. sí, pero no. Entonces ahí estamos todavía entre Jerez y la frontera. Habrá que ver qué sucede. Otra cuestión es que se quedó como en stand-by el famoso plan de paz. ¿verdad? Que ya iban a... Que ya y que sí, que no, y bueno, ¿verdad? Pero Habrá. como todavía no es el tiempo.
Pues es que no lo sabemos. De repente ¿Verdad? sí, Por los acontecimientos, ¿verdad? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. se quedó. ¿Verdad? Se quedó en stand-by. Pero si ya, como decimos los chapines, cuando el río suena, Es Es porque es que piedras trae. Ajá. Entonces, si no es ahora, será mañana, pero Buena Claudita. eso ya está. Sí. Estaba oyendo que en Israel habían empezado ya a hacer la medicina para eso. La vacuna. Efectivamente, O sea, sí. Para eso Sí. del coronavirus. Efectivamente, sí. Así salió ya. Hay algunos comunicados, me Sí, parece. a ver si antes. Sí, así que, bueno, entonces ya hablamos del coronavirus, hablamos de Purim, de la luna, hablamos del sol, la luna, las estrellas. Y entonces hoy sí, empezamos nuestra clase de Apocalipsis, tan anhelada. ¿Llevamos cuántos meses, saben ustedes? Creo que 6 ya. Ajá. En todo. Pero sí. Pero ya habíamos empezado. Imagínate desde el año pasado que estamos. ¿Cuándo Por empezamos? eso, yo pienso que 6 meses llevamos ya estudiando, haciendo el marco. Más. Desde el año pasado fueron Pero dos ¿cuándo iniciamos? y ahorita. ¿Iniciamos cuándo en el año pasado? ¿En qué No, mes? no lo he chequeado, pero creo yo que fue como en julio, ¿no? Algo así, Claudita. ¿Verdad que sí? Me Pero parece. hemos estado profundizando. Sí, viendo Sí, todo el no, esa contexto. base que Sí. tú estás asentando para ello, Todo el contexto. tiene que ser, si no. Sí, yo creo que entonces ya ahorita ya podemos ir con fundamento a hablar acerca de profecía, ¿verdad? Solo ese versículo que vamos a Mira, leer. empezamos Sí, no creas que vamos a ver todo el versículo, Johnny. Solo Empezamos el 17 del 7 del 19. La verdad que sí, de julio. Muchas gracias por Ahí tus está. apuntes siempre tan brillantes, Lili. Gracias. Bueno, entonces ya julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre. Pero no contés diciembre. Diciembre no, entonces Enero, febrero. Enero no estudiamos, febrero. No, empezamos en marzo. Empezamos marzo. 6 Entonces sí, meses. son 6 Ah, meses. no, empezamos en febrero. Sí, Sí. 6 meses poniendo el contexto. Así que yo espero que ya estamos puliditos, ya hablamos el mismo idioma y ya vamos a comenzar entonces con el favor del Señor el par de primeras líneas de Apocalipsis. Así que gracias, Señor, porque al fin llegamos a abrir Apocalipsis. Si alguien me hace el favor de leer el primer versículo, vamos a... ¿De Apocalipsis? Sí. 1:1. Sí. Pero ya lo habíamos abierto. Bueno, sí, abierto, sí. Es una forma de decir, ¿verdad? ¿Te lo No leo? te quiero decir porque ¿Me haces habíamos... el favor de pasarle a la hermana? Muy bien. Y luego, ¿Verdad? ¿lees tú, Ah, sí, yo leo, Sí, claro. hazme el favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró, enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hasta ahí. Hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a hacer una lectura. Primero quiero pedirles disculpas. Me ha pasado una cosa re simpática, y menos mal que ustedes ya saben que soy muy mala para la tecnología. No me Pero- diste copia. Le di a Silvita que te la pasara. Perdón. Ah, gracias. Bueno, entonces fíjense ustedes que yo en el afán de no querer, porque el tablero de mi computadora ya está chueco. Entonces mis hijos me enseñaron que esta cosa tiene micrófono. Dije, qué maravilla. Y me puse a hacerlo. Ay, ustedes. Ha sido la complicación más grande de la existencia. Te repetiste. Ah, cállate que ya lloro. Anoche estaba terminando, o sea, el texto realmente era por lo menos otras 2 hojas más. Y cuando no sé qué quise guardarlo y copiarlo y no sé qué, y se me borra todo. Se borra todo. Ay, Ay, no. ay, ay. Sí, entonces les pido disculpas si aparece con errores y todo, porque me imagino que se borró la segunda parte y todo lo que yo había compuesto de los errores. Así que lo vamos a ir leyendo y mil disculpas, pero ya es ahora, mejor cerrar la computadora y me puedo dormir. Ay, sí. Y hoy que quería imprimirlo, no había modo de poderlo enviar. O sea, no, simplemente no había manera. Las cosas Así pasan. que... Bueno, no importa. Así que vamos a comenzar. Bueno, Apocalipsis dice acá lección 5,
porque sigue la continuidad de las lecciones antes de que profundizáramos en otros temas. Entonces, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis, la revelación o descubrimiento de Yehoshua HaMashiach, ahí está, miren, traducido en griego como Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Es importante enfatizar que el nombre del Mesías solo puede decirse de dos maneras, la manera abreviada Yeshua y la manera larga Yehoshua. La evidencia lingüística arqueológica nos demuestra que únicamente estas dos son las correctas. La manifestación autónoma unilateral propia, esto ya hace relación al primer versículo y vamos a irlo viendo. Yo quisiera, no sé si alguien me puede ayudar, pero me encantaría tener fotocopiado, o si ustedes pueden tener en su casa la versión interlineal con el griego, nos va a servir mucho de apoyo. Ay, ¿de dónde la sacó? O si la fotocopiamos y la tenemos aquí, porque sí nos va a servir el apoyo de ver el griego, ¿verdad? Entonces, eso en el internet. En internet se descarga la versión interlineal y se imprime. Ay, yo sí le pido favor a alguien porque yo sí no. Ay, sí, yo también soy muy... A mí no se me cuesta esa Así nada más, versión interlineal. versión interlineal de Apocalipsis, del griego. Y entonces ustedes se van De a... Apocalipsis del griego. En el griego, en el griego, porque está en griego, ¿verdad? Porque sí nos va a servir, lo que podemos hacer ¿Está en es... griego o está en español? Por eso es interlineal, porque aparecen letras griegas, aparecen todas las referencias las que te puedes ir a buscar a los diccionarios y luego aparecen en español. ¿Ya? Entonces, ahí sí podemos En hacer... lugar de hebreo, griego. Es griego, exactamente. Entonces, Griego no puede ser. nos vamos a familiarizar con eso y sí es una herramienta importante para nuestro estudio, realmente, es importante. Entonces, para no gastar tanto y de un solo, y como vamos tan lentos, podemos hacer la copia del primer capítulo y después... De esa manera. Sí, de ir poco a poco, ¿verdad? Para hacer la corrección de eso. ¿Cómo se para hacer la corrección? Bueno, la diferencia, pues. Sí, para irlo chequeando. Sí, porque ahí ustedes se van a dar cuenta realmente cómo la traducción, en nuestro caso al español, está tan mal hecha. Entonces, está hecha también al griego mal, del hebreo al griego. Mira, hay problemas, y esa es muy buena pregunta esta que tú me estás haciendo. Y vamos a regresar a la lingüística propia del asunto. Acordémonos que en términos generales se ha establecido que Apocalipsis está escrito en griego. Koine. En griego, koine o kine. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué Esto- será esto? A ver, déjame ver. Exactamente, eso es. Ajá. Pero hay una... Esa me parece que te apareció por En versículos. Google, sí. Sí, en Google. Pero hay otra que te aparece como todo el texto, como aparece en la Biblia. Ah, ya. ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces, en el orden de ideas, resulta que de la misma manera que aquí en Guatemala hablamos guatemalteco, ¿verdad? Hablamos un español chapinizado. En Colombia hablan de su... Adelante, bienvenida. Bienvenida. Mayrita, siéntate. Te doy una copia de nuestras hojas. Buenos días. Buenos días. Mayrita, espero que pueda quedarse con nosotros estudiando Apocalipsis. Eres bienvenida. Te amamos mucho. Yo especialmente te amo mucho. Muchas gracias. Así que, bueno, les decía, entonces así como aquí en Guatemala hablamos con guatemaltequismos, Colombia habla de esa manera, ¿verdad? México habla de esa manera. Lo mismo sucedía en aquel tiempo con el griego, ¿verdad? Las culturas, exactamente, que de acuerdo a la ubicación geográfica, así era el idioma exacto. Y de ahí hebraísmos, y de ahí el griego quiné, que ahora por esa razón se ha llamado judeo-griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo hemos visto aquí ampliamente, aunque utilizamos la palabra en griego, no estamos usando el término etimológico griego,
¿sí? Porque este choca con el pensamiento de la Biblia, hebreo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? No. ¿No? Sí. Bueno, a ver, lo voy a repetir de otra manera. El autor Juan, cuando escribió Apocalipsis, usó toda la palabrería griega. Eso fue lo que explicaste desde el inicio. Sí, Del exacto. metalenguaje. Sí. No, el metalenguaje es Es el hebreo, es hebreo. No, yo estoy diciendo que aunque aquí se usa logos, el concepto teológico para escribir esto era memra. ¿Sí? O sea, utilizó la palabra logos, digamos, en el Evangelio. Lo estoy usando porque ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces, usó la palabra logos porque era la palabra más similar, ¿verdad? Que no es una traducción, porque si hubiese sido traducción del pensamiento hebreo, tendría que haber hecho una descripción de memra, ¿sí? Pero como era lo más parecido posible, usó logos, no memra. Entonces, esa es la importancia por la cual nosotros vamos a usar el interlineal, ¿sí? Porque ahí está hasta el Strong y podemos ir a consultar en el Strong. Es exactamente, David, justamente ese es. Se borró. Entonces vamos a usar el interlineal porque entonces ahí sí vamos a ver las letras griegas, vamos a ver la transliteración, ¿verdad? O sea, cómo suena el español escrito, ¿sí? Y el español, cómo lo leeríamos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer la acotación que la etimología, o sea, lo que significa la palabra, para nuestro efecto de estudio teológico, no es el griego. Porque logos es lo que significaba. Y dabar y memra tenía otra cosa. Entonces, nosotros vamos a usar la lingüística griega con la mentalidad hebrea, ¿verdad? Para poder realmente darle un significado real. Por eso es que nos hemos llevado 6 meses en el estudio metatextual, ¿verdad? Para poder llegar a entender que si nosotros lo traducimos del griego uno a uno, pelo a pelo, del griego al español, no vamos a llegar a nada. Tenemos que irnos al hebreo y por sobre todo al arameo, ¿sí? Targum. ¿Ya? Al Targum, exactamente. Ahí estamos. Entonces, la pregunta que tú haces es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que caminar en estos 3 idiomas para poder darle La correcta interpretación. Eso, un sentimiento real de cómo lo escribió el autor, ¿verdad? Y de ahí que incluso los estudiosos en lingüística el día de hoy, ustedes ya saben que esto es una batalla, ¿verdad? Entre quienes saben, pero se apuesta a que Apocalipsis fue escrita en griego y arameo, por la cuestión precisamente de la etimología de las palabras, ¿verdad? Entonces, esto es básico, ¿verdad? Básico. Así que continuamos. Ahí quedó, ¿sí? Bueno, Gracias. con gusto. Bueno, ahora sí, como les digo, pidiéndoles disculpas, pero ayer se me borró el archivo, así que fue un dolor. Tiene muchos errores que estaban compuestos y se volvieron a poner mal. Entonces, ahora, donde dice autónoma, unilateral, esto corresponde a la revelación de Jesucristo. Y me voy a permitir recordarles lo que hablamos al principio de clases. Y obedece también a la pregunta de Lili en cuanto a la lingüística. Para un griego, Apocalipsis no tenía nada que ver con la divinidad. Absolutamente nada. Nada. Apocalipsis tenía que ver con el verbo femenino. Me parece que aquí va. Me faltaba una tilde, pero bueno. Es el griego. Esto es griego.
el Apocalipsis era una revelación que en la mentalidad griega tenía que ver con la razón. ¿Cómo? La forma en la que los maestros de filosofía griega hacían entender a sus alumnos era por medio de laberintos mentales, ¿sí? De trampas o laberintos mentales. Más difícil todavía. Para que, de acuerdo al razonamiento, fuesen encontrando la respuesta. Vean, no voy a repetir eso, pero vean, la primera o la segunda clase, ahí está explicado, ¿verdad? Cuando hablamos de unos y pusimos algunos como adivinanzas. Como adivinanzas, exactamente, ¿sí? Entonces, como acuérdense ustedes que en el concepto griego, los dioses les importaban nada, los humanos. Entonces, si un humano quería descubrir la divinidad, debía de razonar y razonar y razonar para lograr entender a la divinidad. Cosa contraria con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el que se revela. Y en cuanto a términos prácticos, ellos estaban buscando humanamente la revelación. Exactamente, cosa que es imposible. ¿Verdad? Y de ahí, exacto, es que vemos los grandes pensadores griegos. ¿Sí? El origen de todas las cosas, ¿cuál era? ¿Se recuerdan ustedes? El arjí y el logos. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Y cómo lo hicieron? Pensando y pensando y pensando y pensando. ¿Verdad? Entonces vemos cómo se oponen los pensamientos. Son totalmente distintos entre el hebreo y el griego. Entonces, en términos prácticos, el Apocalipsis se utilizaba cuando era descorrido o decorrido un velo de la cabeza de alguien. Y, ¿se acuerdan ustedes que además para los griegos eran muy importantes las artes? Entonces, cuando iban a descubrir un monumento, una estatua, se hacía apocalipsis, se quitaba la sábana que lo cubría, ¿verdad? Y eso era todo, pero no tenía nada que ver. Eso era el apocalipsis. Eso era el apocalipsis. Bueno, exacto. pero eso era el significado de la palabra. Sí. Pero no era en sí el libro. No, por eso, Lili. Yo te estoy hablando de la mente griega. Lo que pensaba la mente griega. La mente griega. Ajá. Por eso te estoy diciendo que se opone totalmente a la hebrea. Totalmente. Porque para ellos era quitarle esa vainita, pues, y que pudieras admirar la belleza de la escultura. Y si tú querías tener una revelación de las cosas, pero no es no podemos decir espirituales, porque para él ni siquiera era el espíritu. Pero, sino de las cosas divinas, digamos, o pongámosle espirituales, entonces tenías que hacerlo a través de la razón. ¿Ya? Eso es griego. Sí, pero en sí, el Apocalipsis no es Ahorita. quitar eso y poder... Por eso ahorita voy. No quitarlo, sino que el Señor lo quite. Ahorita voy por eso. Por eso estamos sentando primero la mente griega. Ajá. Ahora vámonos a la mente hebrea. ¿Por qué estudiamos los libros apocalípticos de Qumran? Porque ya ahorita tenemos una idea de cómo se escribía, cómo era el estilo literario para esos libros, ¿sí? Y cómo se daba la revelación y cómo hacían los autores, porque Juan se basa en ese tipo de literatura para poder sentar toda la doctrina, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, como bien tú lo dices, Apocalipsis, desde el punto de vista hebreo, es lo opuesto al griego, porque es Dios, y ahorita lo vamos a ver, revelándose al hombre. ¿Cómo comienza? La revelación de Yehoshua, el Apocalipsis de Yehoshua. ¿Sí? Desde ahí ya vemos que la cosa es diametralmente opuesta a la griega. Es de arriba para abajo. Es de arriba para abajo, exacto. La griega es de abajo para arriba y la hebrea es de arriba para abajo, ¿verdad? Y esto es importante. Y ahora vamos a ver que desde ahí
se empiezan a sentar los hebraísmos. Desde ahí, desde la primera línea de Apocalipsis. Entonces, vemos que esta es una revelación autónoma, unilateral, propia, que nació de él, de Dios, y no por descubrimiento humano de Yehoshua HaMashiach, el cual entregó a Elohim. Yo sé que no muy se entiende, pero ahorita se los explico. Vamos otra vez a la primera línea de Apocalipsis 1. Dice, la revelación ¿de quién? De Yeshua, que Dios le dio. Y entonces aquí empezamos con el primer asunto importante de la conceptualización hebrea. Dice ahí que es la revelación de Jesús que Dios le dio. Entonces, cuando se lee al español, dice, bueno, entonces son dos. Es como que yo vengo y le doy los marcadores a Lili. ¿Cuántos sabemos? 2. Pero en el hebreo no dice así. No es, esta es el primer fundamento importante de por qué Juan puso precisamente eso. Porque resulta que Dios no le da su gloria a nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, está descrito que cuando Dios le dio las tablas a Moisés, no nos vamos a ir para allá porque eso también está en la segunda clase, ya lo vimos. Exactamente. Está descrito en la Torá que Moisés recibió las tablas. No dice que Dios se las dio. Y esto tiene una razón teológica vital, importante. Porque en el entendimiento hebreo, si yo le doy los marcadores a Mayrita y yo somos iguales. Pero si Mayrita me los da a mí, pero yo registro que fui yo la que los recibí, no explico que no es lo mismo. No es lo mismo, exacto. Que Mayrita me los está dando, el término de superioridad lo tiene Mayrita y yo de inferioridad, porque yo recibo. Yo soy la parte receptora. Sí. Por eso entendemos en todos los evangelios, en todas las cartas y en todo, que somos nosotros los que recibimos. Dios es Dios. Amén. ¿Verdad? Dios es Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando acá dice la revelación de Yehoshua que Dios le dio, es porque Yehoshua y el Abacadosh son exactamente el mismo. Y nosotros hemos hablado Pero que... eso tiene que ver también con la forma como uno entiende el idioma, ¿verdad? Por supuesto. Es que ese es el punto pivote. Exacto. Exactamente. Y voy a volver a repetir lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Ya copiaron ese venir, ¿verdad? Bueno, entonces, el Padre o el Abacadosh, el Hijo, ¿ven? Y el Espíritu Santo, el Ruach, son exactamente el mismo, ¿verdad? Y lo vamos a sentar, por favor, alguien que me lea. ¿En dónde está? ¿Deuteronomio qué? ¿Qué cosa? ¿Qué podrá hacer si estoy hablando de la unicidad de Dios? Ejad, ¿dónde está? Deuteronomio. Cuando dice, escucha Israel. Exacto. A ver, búsquenme. Ya deberíamos de saber en qué Deuteronomio está. A ver, ¿No es 6? No. Ay, Dios. Bueno, pero ese es los mandamientos. Por ahí, o sea, ya que se piensa. Deuteronomio 6:4. Muy bien, Ay, Deuteronomio 6 ya 6:4. ves. Muy bien, Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Mayrita, por favor? Escucha, oh Israel,
El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Ejat. Uy, Señor. ¿Verdad? Y entonces vuelvo a tocar este tema porque no podemos iniciar Apocalipsis con una idea equivocada. Entonces, el Padre, el Abba, es la parte no revelada de Dios. ¿Sí? Es la gloria. Es la gloria, exacto. Y el Es poder. la parte no revelada de Dios. Todavía, por supuesto. ¿Verdad? Por eso dicen las Escrituras, porque nadie ha visto a Dios jamás. ¿Verdad? Porque nadie puede estar delante de la presencia de Dios y no morir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, el queter de Dios, es portentoso que si Nos mata. Nos mata. sí, no queda ni el polvito, ¿verdad? Entonces, por misericordia, Dios se hizo hombre. Y aquí fue lo que vimos la clase pasada acerca de la Menra de Dios, que es ni más ni menos que la corporalidad de Dios. Es lo revelado de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Pero es el mismo Dios, porque en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ajá, sí. Bueno. Y entonces el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ni más ni menos que es el poder de su gloria que Obra. obra en nosotros y vive en nosotros. Esto está en Efesios 1 y 2, ¿verdad? Entonces es la mente de Cristo. Simple y sencillo. Entonces de aquí ya podemos partir a entender nuestro libro de Apocalipsis. La revelación que Dios, o sea, y todavía les voy a aumentar un poquito más, que toda la sabiduría descrita en Proverbios está aquí. Y la Torá es nada más el que Dios nos hizo así, para que pudiésemos entender una probadita de esa, Magnitud. es que no hay palabras, De sí, esa soberanía. esa No, magnitud. magnitud, la potencia de su gloria, la majestad del, o sea, Amén. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Abacadosh, cuando hablamos del anciano de días, y lo demostramos aquí hace unas, tal vez 5, 7 videos, cuando hablamos de la doctrina de la Merkabah, ¿se recuerdan ustedes? Del trono de Dios, expusimos con los pasajes, y si no lo han visto, búsquenlo y vean la doctrina de la Merkabah. Como el anciano de días es el mismo que Jesucristo, es el mismo Cordero y es el mismo León de la tribu de Judá. ¿Verdad? Es importante ver eso para poder entender esto. Entonces, cuando hablamos precisamente de esto, ¿verdad? Que es el Padre el que le entrega al Hijo, no son dos personas, sino que es, digamos, hagamos de cuenta el caso que esto es un pitcher lleno de agua y logramos congelar un cubito. Entonces, el Abacadosh, el Padre, es todo el líquido que no podemos ver y el Hijo es el cubito, pero los dos son una misma cosa, lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo. Entonces, cuando aquí dice la revelación que Dios le dio, es al cuerpo. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Acompáñenme con la lectura en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Se dan cuenta? Es para revelarse las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco. Entonces se dan cuenta, la idea de Dios de hacerse membra, hacerse cuerpo, Mayrita, la semana pasada yo te aconsejaría que vieras el video. Aquí puse cuerpo, pero no es 1 a 1 la traducción. Sería importante ver eso, ¿verdad? Entonces, la idea de hacerse un cuerpo era manifestarse al hombre, ¿verdad? ¿Y qué va a manifestar? Su amor. Porque de tal manera
Es que si no, qué fácil, ¿verdad? Dio Dios a su hijo, va a andar tú pues a morir, pues. Así no es la Y cosa. bajarlo celestial. Exactamente. Exacto. Entonces, Dios no mandó a otro a que muriera por nosotros. Es el mismo. Es Él. El que se hizo cuerpo y murió. Por eso dice Filipenses: haya en vosotros este sentir como también lo hubo en Cristo. Que siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y entonces ahí viene la membra, viene lo que hemos hablado del maljuto, viene lo que hemos hablado de la nogá, ¿verdad? Que es la disminución del reino, la disminución de la forma de Dios y la disminución de la luz. Y como lo hemos aprendido, es la disminución de la majestuosidad. Exactamente, y esto Porque no obedece, a ver si lo tengo aquí, no lo copié. Bueno, pero esto obedece a, se los traigo para la próxima semana porque se me pasó, el verbo que se utiliza en la carta a los hebreos, cuando erróneamente se traduce del Salmo y lo hiciste un poco menor a los ángeles. Por eso es que lo quiero tocar. Disminuciona, pero no de los ángeles. Exacto. Sí, no. Sino que De Dios, pero no es que alguien haya hecho, porque entonces sería un ser creado, ¿verdad? Sino que Él a sí mismo se disminuyó. Exacto, yo creí que por ahí traía el verbo, pero se me pasó. Pero se disminuyó, pero no se hizo menos. No. No. Por eso... Pero la Solo palabra... para manifestarse a su Sí, cuerpo. no, Y yo- tiene yo sé razón, que- sí, y pero tiene la razón palabra- Lili, sí. porque por eso es que yo hice énfasis en Filipenses cuando dice, y siendo en forma de Dios. Esa es la disminución, en la forma, no en la deidad. Porque por eso Colosenses dice Solo claramente. como forma, no como esencia. Exacto, ahí, eso. Porque por eso dice Colosenses, que Jesús es la imagen visible. A lo mejor vamos a Colosenses. No nos vamos a cansar de ver esto. Colosenses capítulo 1. Por eso es que no... Por eso es que no pasamos. Pero está bien. Sí, no, súper bien. No, súper. No, es la razón. ¿Verdad? Filipenses. Sí. ¿Cuál? No. Colosenses, Lili. Colosenses. 15. Vamos a leer nuevamente del 15 en adelante. 1:15. 1:15, se los voy a leer yo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Dice, Él, hablando de Jesús, ojo, es la imagen del Dios invisible. Es esto, lo que acabamos de hablar. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta lo que hablamos la semana pasada del origen único de todas las cosas? Ajá. ¿Verdad? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Abacadosh, lo que estamos hablando ahí, que en Él habitase toda plenitud. En otra versión dice la plenitud de la deidad, que a mí personalmente me gusta más. Bueno, entonces nos queda claro que Jesús es el autor de todas las cosas. Él es la cabeza, Él es el que tiene la preeminencia, Él es Dios. Punto. Y ese Dios amoroso se hizo hombre, ¿verdad? Y eso es la membra de Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, regresamos a Apocalipsis. Y dice, la revelación de Jesucristo, es decir, de la membra, del cuerpo de Dios, que el Abba le dio para manifestarse. Y entonces creo que ahí ya los conceptos nos quedan de manera distinta, ¿o no? Sí, ¿Verdad? Ya lo entendemos de otra manera. así es. Y entendemos que es de igual a igual, porque esto es básico.
El Abacadosh, el Padre, y el Hijo, el Ben, son Lo uno, mismo. son lo mismo. Entonces, este hebreísmo es básico, fundamental de entender. Bueno, entonces dice, para las cosas que deben de suceder pronto. Vamos a continuar con la lectura y después nos vamos a ir de regreso a Apocalipsis. Entonces, a nuestra lectura. Me quedé en donde dice, importante recordar que la expresión le entregó a él connota en sí misma una categoría de sumisión. Esto es semejante al pasaje descrito en el Éxodo, cuando Moshe recibió la Torá de Dios. De tal manera que el presente texto de Apocalipsis expresa que la plenitud de la deidad le plujo revelar de manera unilateral a Yehoshua HaMashiach. Esto es determinante y diferencial con toda la literatura apocalíptica de la cual hemos hablado con anterioridad. El autor, ¿por qué pusimos esto? Porque se recuerdan ustedes que en Qumran todos los escritores apocalípticos decían que un ángel les había entregado a ellos la revelación y se escudaban en el personaje de Elías o de algún personaje bíblico importante del Antiguo Testamento como para hacerse cuerpo y tener un nombre, ¿sí? Una base, exacto. Pero en el caso de Juan no es así, porque la revelación es directa de Dios. Es cierto, aquí vamos a ver que manda un ángel, sí, pero más adelante vamos a ver que es Juan, el mismo que lo ve. ¿Sí o no? ¿Que vea a quién? A Jesús. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿por qué dice por medio de la...? Porque le mandó revelación por medio de un ángel. Sí, fue un De mensajero. un ángel, pero Bueno, no, después es que ahí, a ver, y es muy buena pregunta. A ver, acuérdate tú que Malaj no es ángel forzosamente de alitas y coronita, ¿sí? Un emisario. Es un emisario. Sí, un mensajero. Exacto, un mensajero. Entonces, si nosotros leemos todo, yo ya no lo leí hoy porque ustedes lo han leído muchas veces, pero más adelante es Jesús mismo el que se revela, ¿sí? Es como en el antiguo que dice el ángel de Jehová. Ahí está, exactamente. Porque es Jesús mismo el emisario de Dios, el Malaj. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿ya me la captaste? Sí. Entonces el Malaj de Dios es Jesús mismo, es el emisario, no es el angelito de alitas y coronita, no. Por eso dice su ángel. Por eso, exactamente. Por eso es que cuando estudiamos la Memra, y tú lo diste en el clavo, en muchos casos cuando lo leemos la Torah en el Targum, que ya aclaramos los términos, que es el Targum, es la versión aramea de la Torah. Encontramos que dice, y la Memra de Hashem es poderosa, ¿sí? Y la diestra de la Memra hizo maravillas, porque es la corporalidad de Dios. Entonces, cuando aquí nos habla, y cabal, me la pescaste antes de que llegara yo hasta ahí, cabal, porque entonces vemos que el Dios invisible, o sea, la grandeza, es que hasta pena me da usar palabras porque es tan corto, ¿verdad? El infinito o vasto. ¿verdad? Entonces usamos el Keter de Dios, Keter, esto es un término importante para quienes, Keter. Ese ya, que Teres aquello chiquito que estaba. Keter es la gloria. No es Cabot, ¿cómo es? Cabod y que sí, No. pero sí tiene relación lingüística y semántica, sí. Entonces, el Keter, porque no me gusta usar en español porque se queda muy chiquito. Entonces, el Keter, o sea, gloria, la totalidad de la potencia de la majestad de Dios. Es el Keter, exacto, es el Abba. Le plujo hacerse cuerpo para revelarse, dice ahí. Pero a esa revelación es lo que Juan le llama el Malaj, el ángel.
que no es el ser de coronita y estrellitas, sino que el malaj es el emisario. ¿Y quién es el emisario en este caso? Yeshua. Él es el malaj. Amén. ¿Verdad? Él se está revelando cara a cara. Paná. Es el emisario porque él es el que va a hacer. Porque él es el que le está... No, Está dando la... pero la también acción. Y él es el que va a ejecutar. el que va a Sí, ejecutar. ¿qué es porque eso? le está revelando, tienes toda la razón, su propia naturaleza y además su actuar. Y eso Sí. también es una cosa importante, es un punto importante de doctrina y de profecía, que Él se revela así lo que Él es Dios, Sí. pero también su ejecutar, ¿verdad? Sí, o sea, Todo. ¿en qué hora es? Ya se nos va. 12:30. Ah, va, todavía por lo menos terminamos el primer versículo el día de hoy. Digo yo. Bueno, entonces. A ver, bueno, entonces vamos en el autor. El autor, el mismo Yohanan, es decir, Juan, se identifica así y explica que la expresión corporal de Elohim, es decir, Yeshua, se revela a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso te digo, me la pescaste antes de que yo llegara ahí. Y Juan solamente la recibió, o sea, recibió esta visión por medio de un mensajero, que era Yeshua, con el fin de entregarle a los siervos las cosas que deben existir y que deben de ser en breve. Y entonces, aquí hay otra cuestión importante. Vámonos ahora ¿Cuál es el fin? No, con es el el fin. fin. Ay, Fin. perdón, Fin. sí, es que eso Es que acuérdate que está estás sin chueco. corregir, Sí, sí. está sin corregir. Bueno, entonces regresamos, por favor, váyanse a su versión en español. Y dice, la revelación de Yehoshua que el Abacadosh le dio para manifestarse a sus siervos y las cosas que deben de suceder pronto. Bueno, y se recuerdan ustedes que ya hablamos de esta situación, ¿qué quiere decir pronto? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Quién me puede explicar si esto fue escrito? A ver, ¿en qué año fue escrito Apocalipsis? 95 más o menos. Y decía ahí pronto. ¿Dios miente? De la venida del No, Señor. no miente. Porque por el tiempo Él no tiene tiempo. Ajá. ¿Y cuál otra podría ser la explicación? Bueno, yo sabía que en griego pronto era la palabra entaichei. Y que eso quiere decir que algo que se empezó no se va a detener, sino que cada vez se hace más visible y más grande. Ah, es Pero yo una no sé bonita si- explicación. no Está, sé. está bien. Vamos por favor entonces a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya no lo sabe. A ver. Segunda de Pedro. 3, versículo 9. Quien la tenga me hace favor de leerlo. El Señor no retardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ah, muy bien. Entonces, se dan cuenta cómo la Biblia se explica a ella. Salud. El Señor no tiene esto no es que se atrasó, lo tiene por pura benevolencia. Por misericordia. misericordia. Por misericordia. Cabal. Pero ahora vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento con respecto a esto. Porque el Nuevo Testamento es solamente la interpretación del Antiguo. Vamos por favor ahora a Isaías 60:22. Que lo tenga me hace el favor de leer. 60:22. Ajá. Yo lo tengo. Eso. Por El favor. pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. No. ¿No? Sí, ¿Sí? 60, 22. sí. Ah, sí, oí el 20, perdón. Sí.
Sí, sigue, por favor, No. Silvita. Y pongan atención a lo que sigue. Yo, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Muy bien. Entonces, armemos el rompecabezas. Pedro, ¿qué decía? ¿Qué decía Pedro? Lo acabamos de leer. Sí, que no lo tiene por tardanza, sino que... No, ¿qué? ¿Para qué? Sí, para Su venida. su venida, pero para No, pero- esperar a nosotros. A ver, explíquemelo bien. Es que segunda de Pedro 3:9. A ver. Es que cuando uno lo lee... Que el Señor no retarda su promesa, Exacto, él no retarda, ¿verdad? sino que ha sido paciente, ¿verdad? Para con nosotros, No retarda. para que nadie se Se pierda, pierda, sí. Él es paciente. y que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es por arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Es así? ¿Verdad? El Señor no retarda, es paciente, pero resulta que nosotros en Apocalipsis leímos algo que nos hace problema, porque dice pronto. ¿Sí? ¿Y entonces qué dice Isaías? De segunda de Pedro 3:9. ¿Y qué dice Isaías 60:22? En la parte B. ¿Qué dice? A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces aquí hay un problema, porque dice a su tiempo y dice haré que sea cumplido Pronto. pronto. Entonces si lo vemos todo así, pareciera un contrasentido. No es paciente, pronto. Sí. No que a su tiempo él va Y a retardar. ejecutar el pronto de Dios. Es que es el pronto de Dios. Es el pronto de Dios. Así es. Y entonces los hebreos explican que Dios mantiene vigilancia sobre Israel. Y esto quiere decir sobre nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos Israel, dice Gálatas, ¿sí? Bueno. Entonces, que de acuerdo a cómo esté la situación de su pueblo, Él va a ejecutar Sí, Antes o sí. después. antes el juicio. o después el juicio. Amén. Así es. Entonces ahí entendemos que sea paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Esta es la razón por la cual en la profecía no podemos decir, porque aquí dice que mañana a las 4 de la tarde, porque nadie lo sabe. Nada, no. Esa es la diferencia entre la profecía y la hechicería. Ah, La hechicería son todas esas adivinaciones que los hombres ponen creyendo, Lanzan y lanzan sí, y lanzan. y creyendo que son muy salsas. ¿Y saben qué? Sí hay poder, porque Satanás es el señor de este La mundo y sí tiene mentira. poder. Pero la profecía es algo que Dios permite que sea revelado en el momento que lo permite, para iluminar ese preciso momento, o de ahí en lo subsiguiente. Pero nadie puede decir así. Por eso aquí tenemos tanto cuidado en no decir sí hay rapto, no hay rapto, sí hay juicio, este sí se salva, este no se salva. Dios es Dios. Y nos ha dado, dice ahí, como por espejo. ¿O no? Nosotros podemos interpretar como por espejo. Un día, entonces conoceremos al Abacadosh como Él nos conoce, en la plenitud. Y por eso estudiamos Sukkot. Por eso estudiamos que un día, dice Pablo en 1 Corintios, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, entonces seremos transformados y entonces vamos a conocer el Keter de Dios. Sí. Que si tiene este pronto relación cuando dice que hasta que todo el evangelio sea escuchado por toda la tierra. Sí, porque ese es el Porque llamado al entonces hay arrepentimiento. arrepentimiento. Exacto. Ajá, esa es precisamente Por eso la. no ha venido. Si por eso no ha venido. si tiene Exacto. relación. Entonces, Sí, tiene relación. Sí, Ajá. porque se trata de arrepentimiento. sí. ¿Verdad? Sí, exactamente. ¿Vamos hasta ahí? Pero, digamos, hay, no sé, las iglesias están llenas, pero no realmente en todos hay
Evangelio. La revelación. ¿verdad? Evangelio, Sí, sí, a Entonces, eso ¿cuál me- es el tamiz? No, aquí en su corazón, digo Sí, yo. por eso te digo, ¿cuál es el tamiz? Primero, ¿qué evangelio se predica? Sí, Y segundo, sí. ¿qué evangelio creen? Y tercero, ¿de verdad lo creen? Sí, pero por eso te quiero decir que ver todo eso no quiere decir que así sea. No. Es Sí, que eso sí. es largo de... Sí, Meirita. Pero yo pienso, y te lo digo por experiencia propia, que en medio de toda esa confusión, en medio de todas las circunstancias, Dios nos conoce. Claro. Y va a venir esa revelación por misericordia que te va a hacer ver y entender lo que en lo humano no Sí, puedes. así es. Porque si la palabra, la Biblia la leemos y no viene esa revelación, No lo entendemos. no la entendemos. Entonces realmente, por eso es que la relación con Dios tiene que ser ¿verdad? Directa, porque si yo no puedo esperar que a través de un hombre que dice llamarse pastor, maestro, evangelista, Así o como es. quiera, Dios no usa intermediarios, el único intermediario entre Dios y nosotros Sí. es Jesucristo. Entonces Sí. nosotros tenemos que pedir esa revelación, Totalmente. no importa dónde estemos. Sí. Nosotros hemos tocado aquí el tema justamente de la fe, la fidelidad de Dios, y hemos entendido que el hombre por sí mismo nada puede hacer. Que es su fidelidad que obra en nosotros la que nos lleva a toda verdad. Y que no es intermedio. Y que no es intermediario, es Él, ¿verdad? Como vimos aquí, su ruaj, la mente de Cristo. Ahora bien, los ministerios son puestos, como dice Pablo, para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Entonces cada quien ejerce el don que el Señor le asignó. Pero es cierto. Si no lo hace bien, ya somos... Ya sabemos, sí. No, En el es- caso del maestro, doble juicio, ¿verdad? No, es que yo te mencioné eso porque no puede ser para nosotros eso, usando una palabra, un termómetro, pues. No, Que nos claro. marque, ¿no? No. Por eso mencioné Sí, yo lo de... no, y como dice Isaías, y lo hemos platicado aquí, tú te acordarás, que nosotros vemos lo exterior, pero el Señor, Mira. dice Isaías, es el único que ve el interior. Entonces, ¿quién puede juzgar a quién? Nadie. Doctrina sí debemos juzgar doctrina. Estamos llamados a juzgar doctrina. La situación del mundo, estamos llamados a juzgar eso, por supuesto, es nuestra responsabilidad. Pero al hermano no. Al hermano no podemos juzgarlo. Cada uno hemos de entregar cuentas delante del Señor. Gracias. ¿Verdad? Y es el Espíritu Santo el que nos da la convicción plena de pecado y de ahí en adelante, ¿verdad? Hemos hablado varias veces del nuevo pacto, Jeremías 31, 33, ¿verdad? Que habla de su ley en nuestra mente.